Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de contar en los micrófonos con dos personas muy destacadas en su ámbito, que es la sociología. Uno lo conoce muy bien porque es Alex Baer, que fue director de la radio, que está en la Universidad de Minnesota, y el otro es Carlo Toniato, que está en la Universidad de Yale, y ambos han escrito conjuntamente un artículo sobre el tema de Ucrania para el periódico El País. Bienvenidos a Radio Sefarad. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Un gusto estar contigo. Bueno, Alex, simplemente por ser de la casa, mi primera pregunta va dirigida a ti. Aquí en este artículo no os habéis entrado en temas que tienen que ver con el devenir de la guerra en sí, sino con la repercusión que eso tiene justamente desde el punto de vista sociológico. Y creo que la palabra central de todo esto es la memoria, ¿no? Sí, bueno, lo hemos titulado el artículo La memoria europea ante el reto de Ucrania. Y lo que planteamos es que, bueno, realmente hay un desafío en Europa con respecto a los valores que nos hemos dado, ¿no? Con la memoria de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, y el desafío es ahora el hacerlos, el tornarlos en acción, ¿no? Que sean más que meramente declarativos. Y con eso se le pasaría la palabra a Carlo, porque él tiene la voz cantante, él es el primer violín, ¿no? de esta pieza. Y bueno, también decir que Carlo, bueno, y yo hemos colaborado desde hace ya algunos años. También él es un investigador asociado al Centro de Estudios del Holocausto y los Genocidios en la Universidad de Minnesota. Y también ha sido un placer poder el pensar conjuntamente este texto con él. Carlos, pues tiene la palabra sobre el mismo tema, el tema de la memoria en este contexto, ¿no? Sí, pues la situación en Ucrania está de alguna manera generando tiene un efecto telúrico casi sobre la memoria europea y en un cierto sentido, como estamos diciendo en el artículo, sobre la memoria dividida del Holocausto en Europa. Porque hasta muy recientemente en los países de la Europa Oriental, la memoria del Holocausto ha tenido que competir de una cierta forma con la memoria de los crímenes estalinistas, y por ende en Occidente un poco por reflejo, especialmente por una parte política, cuando los europeos orientales nos recordaban también de los crímenes estalinistas, nuestro reflejo a veces era de recibir esa demanda de atención también a esos crímenes como algo inherentemente conservador. Y entonces, a través de ese lente, de alguna forma, la tendencia era casi de minimizar la demanda que nos venía desde allá. Pues ahora con lo que está ocurriendo, con la invasión rusa, eso nos está enseñando que quizás esos temores tenían algún sentido, y por ende eso nos está de alguna forma recordando que quizás es importante considerar toda una serie de preocupaciones que nos llegan desde Europa Oriental, y también nos instiga de alguna forma a utilizar el lente que nos provee la memoria del Holocausto como un lente que nos permite ver con mejor claridad otros contextos de sufrimiento que están surgiendo en Europa, de cuya magnitud no habíamos estado testigo desde muchas décadas.
de una cierta forma, la experiencia de Ucrania nos está haciendo redescubrir, por un lado, que este lente, la memoria del Holocausto, es un lente muy poderoso para entender, para ver con mayor claridad cierta realidad, y por el otro lado, nos interpela a corregir un poco cierta perspectiva, si queremos, un poco perjudicial en nuestra recepción de ciertas preocupaciones que venían desde Europa Oriental. Uh-huh. Bueno, yo lo que también he sentido durante este conflicto es una malversación, por decirlo de alguna manera, del lenguaje respecto al holocausto. O sea, ya desde el principio Putin salió con la consigna que va a desnazificar Ucrania, justamente cuando tiene un presidente judío, que ya eso pone un poco en conflicto a la mente, ¿no? Es decir, es como dice, yo empiezo una secuela de una película que ya vimos y yo soy el héroe bueno y ellos son los malos, pero parece que durante todo este conflicto pues han venido soltando los papeles. Es como en estas series ya más modernas en las que el bueno no es tan bueno y el malo no es tan malo, ¿no? ¿Qué nos puede decir, Alex, de este contexto y de esta sensación que muchas veces tenemos la gente incluso sin tener los conocimientos que tenéis vosotros? Bueno, yo creo que el hecho de que, o sea, el término fascista que se emplea de manera, digamos, muy libre y es casi un calificativo para designar a tu adversario, eso es algo muy común. Y que los nazis, ¿no? Como es el mal absoluto, digamos que eso es... que no sorprende, ¿no? Que unos y otros en este contexto y en otro han calificado a sus enemigos de nazis y fascistas. Ahora, un análisis del contexto nos hace ver que hay analogías y similitudes o incluso equiparaciones o comparaciones que son muy legítimas, que quizás antes nos parecían menos sostenibles entre el imperialismo ruso y antes soviético y el nacionalsocialista. Cuando se compara la invasión de Ucrania con la conferencia de Múnich previa a ella, con la de Múnich del 38, no estamos tan desencaminados. Yo creo que hacer ese tipo de comparaciones iluminan la situación y nos advierten de la amenaza y del peligro. Pero luego también está la cuestión de cómo Rusia moviliza, y eso desde luego es lamentable, moviliza una memoria que existe en Rusia desde el final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que es la Gran Guerra Patriótica y la lucha contra el nazismo, y la victoria sobre el nazismo y el sacrificio que eso supuso, que está plenamente, ¿no? arraigado, anclado en la conciencia colectiva rusa. Y por eso tampoco en ese sentido no es por azar que Putin activa esa memoria para justificar esta acción absolutamente injustificable, a justificar una acción de invasión que, como decía, no tiene muchas diferencias con respecto a las ambiciones imperiales con las que tenía en su momento Hitler. Carlos. Sí, digamos que me parece que la evocación de esa memoria histórica obviamente tiene unos beneficios, porque como estamos diciendo en nuestro artículo, permite de alguna forma de movilizar toda una serie de pasiones civiles y darle una cierta profundidad emocional que sería muy difícil alcanzar si uno habla de ciertas ideas filosóficas. La crítica que se hace, por ejemplo, a los liberales es que, a diferencia de otras tradiciones políticas, es que son inherentemente tibios. Y pues esa acusación quizás merecería de reconsiderarse, porque la defensa de la libertad y la defensa de los principios de la democracia liberal reposa sobre toda una serie de pasiones civiles que fueron las pasiones que
nutrieron la resistencia antifascista y nazifascista durante la Segunda Guerra Mundial. Pero por el otro lado, todas las últimas semanas nos han mostrado que evocar cierto tipo de memoria, como por ejemplo la memoria del Holocausto, pues tiene sus reglas y sus riesgos. Y eso ha quedado bastante manifiesto en el discurso de Zelensky en la Knesset, porque obviamente en ese discurso él estaba trazando una equivalencia entre la solución que Putin quiere darle al problema ucranio y la solución final de Hitler a la cuestión judía. Y pues eso es problemático, trazar ese tipo de equivalencia termina por diluir la singularidad del Holocausto y como sabemos muy bien, en el momento en el cual empieza un proceso de dilución, pues se abre la puerta a la posible, digamos, desaparición progresiva de la memoria de ese evento en la memoria colectiva de nuestras sociedades. Otra cosa es utilizar esa memoria como unas nuevas gafas que nos permiten ver mejor la realidad, como cuando cualquier persona tiene problema de vista y no ve muy bien, se pone unas gafas, en este caso la gafa que nos provee la memoria del Holocausto, y en ese caso, una vez que ponemos esas gafas, no es que vemos mejor solamente lo que fue el fenómeno del Holocausto. Así cuando nos ponemos una gafa y salimos por la calle, empezamos a ver mejor todo lo que nos rodea. Y las gafas de memoria del Holocausto nos permite ver mejor toda una serie de otros fenómenos de violencia masiva, de sufrimiento, pero también de coraje, de generosidad, de solidaridad en el marco de estos contextos de violencia masiva que nos permiten pues leer mejor la realidad. Y por eso hay ese balance muy difícil en apelar a la memoria del Holocausto entre tener cuidado con cumplir con nuestro deber moral de no contribuir a diluir esa memoria, pero por el otro lado, aprovechar también esos lentes como una manera para leer mucho mejor la realidad y la realidad del sufrimiento que podría rodearnos. Uh-huh. A veces esas gafas te traen una sorpresa que es que no solamente ves algo que no veías antes, sino que ves los colores al revés. Yo lo digo porque hay muchos, por lo menos aquí en España, por ejemplo, en cuanto estuvo la invasión de Rusia a Ucrania, pues la mayoría de las fuerzas políticas, con sus distintas variaciones, se pronunciaron en contra de eso, excepto la izquierda, como si la Rusia de Putin tuviera algo que ver con la Unión Soviética, los ideales socialistas, etcétera, etcétera, cuando, bueno, los que conocen un poco la realidad política saben que es un régimen autocrático, pero aparte basado en la fuerza del capital, ¿no? Ahí están los grandes millonarios que sustentan a Putin, etcétera, etcétera. Esto también es un fenómeno con una dimensión que no se había dado últimamente, por lo menos, ¿no, Alex? Sí, bueno, también lo planteamos eso en el artículo y creo que también Carlos lo mencionó al principio, ¿no? Hay como una serie de inercias identitarias que tienen, es sorprendente hasta qué punto permanecen, ¿no? 30 años después del fin de la Unión Soviética. Y también, en realidad, el antiimperialismo en un cierto sector de la izquierda es un antiimperialismo que es algo miope, porque es un antiimperialismo que solo reconoce imperialismo del lado estadounidense y que lo niega, lo minimiza en el caso de Rusia,
como lo hizo en su momento con la Unión Soviética. Entonces, llama la atención y, bueno, Carlos, como sociólogo cultural, quizás también puede decir algo sobre eso. ¿Hasta qué punto nuestras identidades condicionan esa mirada, ¿no? esa perspectiva? Y en realidad esas gafas no son una prótesis, sino más bien realmente están firmemente pegadas a nuestro sistema cognitivo y ocular, ¿no? Es decir, que no son fáciles, no es como, no, me las quito y me pongo unas que sean, digamos, mejores y que con las que vea mejor. No es algo tan sencillo. Es más bien un implante que unas gafas, ¿no? Algo así. Pues sí, digamos, como dicen ustedes, hay unas gafas con unos lentes, pero hay unos ojos que ven de forma diferente y quizá tendrían que quedar corregidos de forma diferente. Pues en el caso de la memoria antifascista europea, es claro que en la resistencia hubo diferentes vertientes. Unas claramente estaban alineadas con la lucha de la Unión Soviética y estaban enmarcadas en el Internacional Comunista, pero había otras vertientes de la resistencia con identidades civiles, democráticas, centradas en el ideal de democracia liberal, pues por razones pragmáticas se vieron luchando juntas codo a codo. Pues también en el debate en Italia actualmente hay unos viejos miembros de la resistencia que están tomando unas posiciones diferentes. Unos están diciendo sí, necesitamos proveer armamento a los ucranios en su defensa, porque esa sí es resistencia. Y otros, exactamente por razón de esas inercias identitarias, ven una cierta dificultad en cortar ese cordón umbilical con la Unión Soviética, de cuyo sueño imperial en parte Putin está heredando una cierta aspiración. Sí, a veces a uno le da la sensación de que los distintos nombres y regímenes, el imperio zarista o la Unión de Repúblicas Socialistas o la democracia a lo Putin, son distintos nombres, pero la situación es prácticamente idéntica, por lo menos en la visión de mundo, ¿no? Y ahí también a veces surgen ideas que al menos para algunos resultan estrafalarias, como esto de la identidad euroasiática, etcétera, que con Dolgin y todas estas ideas un poco raras. Pero a veces también uno no les pasa que estamos demasiado acostumbrados a pensar en europeo y que el mundo, por ejemplo, tenemos ahí un país chiquitito llamado China, que tiene más cantidad de habitantes que Europa y Rusia y posiblemente Estados Unidos juntos, y ellos ven la realidad de una manera distinta. O sea, y eso también forma parte de la humanidad y de nuestra historia. ¿Cómo vamos a conjugar en el futuro todo esto que nos estamos planteando ahora, cuando también tengamos de alguna manera la forma de pensar o de ver las gafas chinas para interpretar esta realidad? ¿Cómo lo verías tú, Alex? Pues una pregunta difícil, la verdad. Se la paso a Carlos, a ver si le ocurre algo. Perdón por preguntar cosas fuera del artículo. Sí, no, pues el tema, yo empezaría con algo. Me parece que esas aspiraciones civiles están presentes en todas las latitudes y longitudes. Recordémonos que algún día hubo un estudiante chino que se paró de frente a un tanque y el hecho de que esa parte de la opinión pública china no les esté reconociendo esa voz en los medios chinos, no implica que no exista. Y se ve muy bien, por ejemplo, en Hong Kong, el tipo de resistencia frente a un régimen que está ahora intentando comprimir
el legado de libertades que le llegaban desde antes. Entonces, ahora bien, el tema ahí es que más que cómo enfrentar esas opiniones públicas que son divididas, como nosotros, las democracias liberales, pensamos coexistir con toda una serie de regímenes autoritarios que no solamente están rechazando los ideales liberales, sino que podrían proactivamente contribuir al debilitamiento de esos ideales liberales en nuestras mismas democracias. Y se ha visto la interferencia por parte de Rusia en las elecciones en Estados Unidos, en Europa, con Brexit, sus interferencias hasta en América Latina, las interferencias también de otras partes, de China, Irán, etcétera, etcétera. Ahora bien, el tema es preguntarnos cómo imaginarnos en un contexto en el cual las democracias liberales de Occidente ya no son en una etapa de expansión, sino podrían verse rodeadas en un mundo multipolar con actores iliberales militantes. Y eso es una pregunta que nos desvela un horizonte al cual no hemos quedado verdaderamente acostumbrados, al menos en los pasados 30 años. Y yo pienso que en el imaginario europeo, quizás para poder encontrar ideas sobre cómo uno responde a una situación en la cual se ve progresivamente rodeado, quizás las experiencias de Israel podría ser muy importante, y en mi opinión es importante que, y eso era el punto en el artículo, que si las democracias liberales quieren mantenerse y sobrevivir en un contexto que empieza a ser incrementalmente hostil, pues entonces estas generaciones nuestras de hoy en día y futura tendrán que tener una actitud un poco más proactiva en defensa de sus ideales civiles, porque sin esas pasiones y esa disponibilidad de defender esos ideales, es claro que en un mundo de regímenes iliberales que quieren socavar con los ideales liberales, pues o uno de manera apasionada lo defiendes o termina por ser pues ganado por esas visiones alternativas. Bueno, para ir cerrando el tema, pero haciendo alusión a lo que hablaba recién Carlos, el tema de las pasiones liberales a veces suena contradictorio, porque justamente de alguna manera la imagen de los liberales es que se pueden hacer las cosas con mucha calma y con raciocinio, etcétera, etcétera, y no dejarse llevar, ¿no? Tú, Alex, que has estado durante los años del gobierno de Trump en Estados Unidos, sabes lo que es cuando las pasiones se transforman en política, pues a veces tienen efectos nocivos. Pero por reconducir el tema a Ucrania, más allá de lo que hemos hablado, hay efectos secundarios que parecen positivos, como que de pronto Europa, por primera vez en muchísimos años, no sé si la primera vez, ha tenido una sola voz. Por ejemplo, que la OTAN o NATO, que durante muchos años la gente se preguntaba por qué gastar tanto dinero en eso, pues ahora ya se están planteando por qué no invertimos más en eso. Hay cosas que están cambiando en ese tema, ¿no? Pero esto, aparte de afectarnos, como habéis comentado, en nuestra disposición
a notar estos cambios e interpretar la realidad de una manera diferente. ¿Crees que en definitiva se va a traducir en algún cambio real en la vida de las personas, por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos o en el mundo occidental en general, Alex? Bueno, esa es realmente la pregunta, ¿no? Y ese es el desafío, ¿no? que ponemos en el título. Y en relación a lo que decías antes, es cómo se defienden estos principios y estos valores, ¿no? de democracia, de pluralismo, y cuáles son los, digamos, como decía Carlos al principio, ¿no? Que realmente estos son conceptos fríos, ¿no? Estos conceptos universalistas no emocionan como los particularistas, ¿no? Los que tienen que ver con la identidad, con el ser, la sangre y el suelo, ¿no? Todo eso moviliza los sentimientos de una manera mucho más inmediata y muy nociva, como sabemos bien. Entonces, ese es el reto. Ponemos el ejemplo, ¿no? de los lemas que están recuperando precisamente los disidentes anti-Putin en Rusia y los ucranianos en las trincheras de Kharkov o de Kiev, que curiosamente son los lemas del antifascismo. El no pasarán, ¿no? El lema de la defensa de Madrid, ¿no? de la República, y el Bella Ciao, la canción italiana, ¿no? que fue el himno de la resistencia. Y hay una ironía que es, ¿por qué saben estos ucranianos y estos rusos? ¿Por qué conocen esas canciones y las invocan en este momento en que se ven asediados? Porque fueron educados en el antifascismo oficial de la Unión Soviética. Entonces, hay una paradoja, hay una ironía que no hace menos valioso el retomar, ¿no? este repertorio de la memoria antifascista y hacerla válida y hacerla que movilice a la acción en el día de hoy. Y volvemos a lo que decíamos al principio, en Europa del Este estamos aprendiendo, ¿no? Estamos observando lo que están haciendo ellos y de alguna manera nos están dando una lección en Occidente. Nosotros tenemos, ¿no? en boca cada 27 de enero la memoria del Holocausto, es declarativa, sabemos que es el gran ejemplo, el paradigma que choca contra los valores occidentales, pero a la hora de la verdad tenemos que ver si realmente vamos a tener la capacidad de pasar a la acción y de resistir frente a las amenazas que se ciernen sobre nosotros. Este es el momento y posiblemente en las próximas semanas o meses veremos si estamos a la altura o no. Carlos. Sí, pues mi impresión es que, y ahí quiero regresar a tu punto sobre el tema de liberalismo tibio o liberalismo apasionado, si la misma del liberalismo apasionado es un oxímoron, pues el tema ahí es que hay diferentes autores como ¿no? Rawls o Habermas que tienen una visión bastante fría de lo que pueden ser los ideales liberales. Pero hay otra tradición, por ejemplo, en la escuela de Yale, de los teóricos de la esfera civil, que muestran que los ideales civiles están enmarcados en una cultura civil. Y esa cultura civil tiene una profundidad emocional y tiene sus símbolos, sus íconos. Cuando la gente se refiere a Martin Luther King y a su idea y su referencias al arco de la historia que no se dobla en dirección de la justicia, eso no es algo que no tiene una valencia emocional. Eso está permeado por pasión civil. Y eso es importante porque, digamos, esa cultura civil que está también conectada a la memoria histórica, nos permite de sostener ciertos tipos ideales. Si no se puede hacer de esa manera, estamos destinados
a tener que sacar el genio de la botella del nacionalismo, y eso es un peligro muy grande, así como tú dices, en una Europa que empieza a armarse, uno no puede imaginar de sacar ese genio de la botella, de genio del nacionalismo de la botella, porque eso nos puede llevar a un futuro que puede ser peligroso. Pues les agradezco mucho a los dos, Carlo Toniato, por ser también la primera vez que te tenemos con nosotros, especialmente a Alejandro, viejo conocido y camarada de Radio Sefarad desde la primera hora. Vuestros puntos de vista que están muy bien fundamentados, y eso también se nota en el artículo, que no es solamente una opinión, sino que también nos da fundamentos para el pensamiento y para afrontar estos nuevos tiempos que se están abriendo justamente delante de nosotros, ¿no? A veces uno dice, ¿qué pasaría por la mente de alguien que vivió la Revolución Francesa o el estallido de tal historia? Pues nosotros estamos en el punto de inflexión de algo, ¿no? De la percepción que se tiene del presente y el futuro de la humanidad en este caso, pero digamos en el barrio pequeño en Europa. Os agradezco mucho que nos hayáis atendido, sois personas muy ocupadas y esperamos poder contar con vosotros en el futuro para hablar sobre temas que no sean tan urgentes y tan acuciantes, sino de forma un poquito más sosegada, aunque siempre, como dice Carlos, con un poco de pasión cívica, porque si no, esto nos van a ganar por goleada. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, Jorge, y gracias a ti a la audiencia.